¿Qué tal? Por aquí les habla Sin Mentiras. Muchas gracias por participar en nuestro canal. Yo les voy a hacer una pregunta a todos mis amigos que nos sintonizan desde Venezuela y otras partes del mundo. Escuche bien, por favor, la pregunta es: ¿usted alguna vez llamó presidente, interino, encargado del paralelo al señor Juan Guaidó? ¿Usted alguna vez tuvo preferencia por Juan Guaidó? ¿Usted alguna vez le creyó a Juan Guaidó? Déjame todos tus comentarios de manera sincera, franca, amena, real, reflexiva. Porque esto viene a colación por esta encuesta de Mega Análisis que acaba de salir, está calientica. Y que aquí en Venezuela, bueno, las encuestas, ustedes saben cómo son las encuestas acá en Venezuela y en el mundo. Tienen sus sesgos importantes. Pero yo creo, y hago extensivo a todos ustedes, que acá no hay dudas del rechazo que tiene masivo el señor Juan Gerardo Guaidó Márquez. De tener, como ven aquí en el gráfico, más de 80% de popularidad cuando lo lanzaron allá en enero de 2019, a tener cerca o menos de 4% de apoyo. Menos del 4% y cerca del 85% de rechazo a lo que llaman el líder. Aquí está. Un hombre que defraudó a un país o a medio país entero. Un hombre que engañó a propios y extraños. Un hombre que se prestó a lo más ruin de político alguno en Venezuela. Un hombre que se volvió multimillonario. Que provocó el mayor robo masivo en los últimos años en nuestro país. Más de 130.000 millones de dólares en menos de que canta un gallo perdió Venezuela. Un hombre que se prestó a lo que sea, a llegar a la presidencia como diera lugar, impuesto por gobiernos extranjeros, entiéndase, país del norte, europeos, y que hoy está reflotando con ese diálogo que llaman el diálogo guaidocista con el gobierno en México, y que ha disfrutado prácticamente su vida como multimillonario con su familia, que está afuera, que está en España, que está en Miami, en Doral y todas esas ciudades. Y aquí, llegado el momento, Juan Gerardo Guaidó va a escapar. Eso está clarísimo, clarísimo, como lo hizo en su momento Ledesma, como lo hizo en su momento Leopoldo López, como lo hizo Simonovic y tantos otros. Olvídense que el gobierno va a tener guáramo para colocar a Guaidó en la cárcel una vez se supere algunas de estas cuestiones. 3 años. 3 años en los cuales este hombre se ha prestado y se ha diluido como la nada. Y además ha llevado por el despeñadero no solo a una buena parte importante de unos confundidos, de unos desinformados venezolanos, latinoamericanos y del mundo, que parecieran no entender cómo funcionan los nuevos métodos de lavado cerebral que hay a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Juan Guaidó también llevó por el despeñadero a las oposiciones en Venezuela. La mayoría de ellas se plegaron y se montaron en el golpe de Juan Guaidó. Y la otra, que se quedaron calladas, que fueron incapaces de denunciarlo, que fueron incapaces de enfrentarlo, de decirle sus 4 cosas por lo que estaba haciendo como vendepatria, también forman parte de ese elenco. De manera tal, amigos de Venezuela y de América Latina,
que aquí tenemos dos cosas. Un gobierno que es malo, eso lo sabemos todos los venezolanos. Y una oposición que es más mala que el gobierno, si me permiten la expresión. Y unas oposiciones que son vendepatria por acción u omisión. ¿Qué tenemos los venezolanos para salir de este hoyo? Con dos polos encontrados, nucleándose el poder, por la rebatiña del poder, nos queda una única salida. Cada día ser más autocríticos y acabar con la polarización. No hay otra. Dejamos el video hasta aquí, mándame tus puntos de vista, muchas gracias y será hasta la próxima.